buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés viendo esto es Wilcat y hoy vamos a estar viendo las teorías de sociología. Yo soy Antonio Esteban Hernández Gutiérrez, estudiante del FCCD, alumno, otro estudiante de la UAC. Bueno, vamos a estar viendo en este video las 4 tipos de teorías que hemos visto, que serían la funcionalista, la del conflicto, la interaccionista y la crítica. Comencemos con la crítica. Vamos a ver con la teoría crítica. ¿Por qué con la teoría crítica? Pues bueno, las teorías críticas pueden ser algo confusas, ya que estas aceptan ideas como las que están de acuerdo con el conflicto que pueden existir durante la vida social, otros que están de acuerdo con los valores compartidos y que no pertenecen a ninguna sociedad. Es algo confuso tomar la teoría crítica, pero las bases del conflicto en cualquier sociedad cambian en un lugar. Aquí quiero decir, a medida que hay cambios en las circunstancias, por ejemplo, cambios en la historia y la organización política. O sea, tiene que ver mucho en ese aspecto. Bueno, los teóricos críticos en sí buscan comprender cómo poder la denominación de manifestar en la sociedad y cómo pueden ser desafiados y transformados. Es decir, buscan una crítica. A base de esa crítica pueden ser desafiados y conforme va avanzando pueden ser transformados y convertirse en algo más. En sí su enfoque es más dirigido a áreas de la filosofía, sociología, política, psicología y la cultura. Y bueno, una vez dando esa pequeña introducción sobre qué es la teoría crítica, vamos a basarnos más hacia la teoría crítica y la investigación deportiva. Bueno, en sí, estas teorías se aplican, vamos a aplicarlas en el deporte, porque cada vez más se reconoce que gente intenta explicar deportes simples en unos términos de necesidades de producción económica del mercado. Ahí entraría la teoría del conflicto, que más adelante vamos a explicar, ni tampoco de la necesidad de los sistemas, que ayuda para buscar y mantener el equilibrio. Ahí entraría la teoría funcionalista. Dando un breve spoiler, la teoría del conflicto trata más o menos de que se crea un conflicto y se aprovecha de ello. Y la teoría funcionalista en sí se trata de que todo está fielmente organizado de tal manera que todo sigue su curso de línea. Y si pasa algo más, vuelve a la normalidad. En sí, esto quiere decir que, de acuerdo con estas teorías, la teoría crítica para estudiar los deportes procede a una organización que va variando desde los principios de la historia, de cómo se va modificando, de cómo se fue adaptando de un deporte a otro. Y también otro punto también tiene que ver sobre los beneficios y la organización de que fue implementando a lo largo del tiempo. En sí, los deportes son un reflejo a la sociedad. En sí, es lo que la teoría crítica quiere dar a representar. Cómo esto ha sido de influencia durante el tiempo y cómo se ha ido modificando con despectivas críticas, con despectivas cambios, despectivos límites.
Y en sí, hablando de límites, su principal limitación de alguna de sus variaciones ha producido ideas claras acerca del estado del deporte que reduce las formas dominantes de las relaciones sociales y en cuanto al deporte, en un espacio para resistencia o la transformación. Aquí quiero llegar a esto. Es que aunque este sea uno de los temas fundamentales de los estudios de los críticos, estos se siguen bajo ciertas reglas. No es todo miel sobre hojuelas. Y pues aquí puede haber varias variaciones en la teoría crítica, como puede ser, ya que es algo confuso, se contradice y a la vez no se contradice. ¿Por qué? Porque implementa otras teorías que lo va a ayudar para fomentar, pues, lo que está pasando en el hecho social o cultural. Y basándonos en el deporte, ok, como prometido es deuda, vamos a explicar la siguiente teoría, que es la teoría funcionalista. Una de las principales que no sé por qué comencé con la crítica, pero me interesó. Vamos a hacer esto desorganizadamente. La teoría funcionalista, vamos a decir que los funcionalistas asumen que la sociedad es un régimen de sistemas que va organizado por partes interrelacionadas entre sí, que mantienen juntas con valores, procesos que crean a borde de todo esto. Es decir, como dije en la teoría crítica, las funcionalistas siguen un cierto orden. Son muy lineales, si se puede decir de esta manera. A lo que quiero decir es que si hay un conflicto o una situación, los funcionalistas ya están viendo a la sociedad como, ok, esto pasa, primero pasa esto, segundo esto. Es como un instructivo a la receta. Si no sigues el orden de la receta, esto va a provocar el conflicto. Que eso sería la siguiente teoría. Y si llegase a tener un conflicto, la teoría funcionalista lo que estaría diciendo es, ok, se creó este conflicto, vamos a organizarlo para que vuelva otra vez a la normalidad. Es decir, de acuerdo a la teoría funcionalista, para que un sistema social opere eficazmente, es necesario que se produzcan 5 cosas. Se debe hacer de métodos de enseñanza, como los segundos son el conocimiento de las reglas y valores de las intenciones, en sí maneras de liderar la tensión y la frustración. El tercero se debe más a contener un mecanismo para unir a la siguiente reacción social. Y la cuarta se debe con los métodos que son objetivos que son de mayor importancia, como deberían intercambiar y conseguir esos objetivos. O sea, cómo conseguir el objetivo a obtener. No sé si me expliqué en esa parte. Si no, déjenlo en los comentarios. Y la quinta, pues sí, es el sistema social que tiene que ver con mecanismos de responder a ciertas situaciones y cambios sociales que se vayan construyendo a lo largo del proceso. Es decir, seguir una receta, ciertos estudios, ciertas características. Y también vamos a hablar sobre los límites de esta teoría. Uno de los límites de la teoría funcionalista en sí es exagerar de los efectos positivos del deporte. Hablando en el tema del deporte. ¿Por qué? En sí, pongámoslo de esta manera, que la teoría funcionalista
ve todo como miel sobre hojuelas. O sea, cree que no va a salirse de conflicto, no va a haber ningún cambio, que todo va a seguir así. Y la verdad es que no. También otro de los problemas es que carece de verdaderos conflictos. Porque todos los conflictos que se van planeando o que se van teniendo en cuenta son conflictos que posiblemente vayan a suceder y tal vez no. O sea, que no son muy realistas a la situación. Hablemos sobre la teoría del conflicto. En sí, los sociólogos utilizan este conflicto y no ven a la sociedad como un sistema relativamente correcto. O sea, cuando digo correcto es que no sea políticamente correcto, sino que haya ciertas situaciones que no se pueden controlar. Es decir, ven como a la sociedad como un conjunto que siempre es cambiante en relaciones y características por diferentes situaciones, por ejemplo, situaciones económicas sobre todo. En sí, la teoría del conflicto se basa en una versión actualizada de las ideas de Carlos Marx, o Carlo Marx. Bueno, se pueden utilizar para estudiar en cualquier situación de las grandes masas de población. Y pues utilizando los recursos necesarios y tienen poco control sobre sus vidas. En sí, a lo que quiero decir es que normalmente han sido aplicadas al estudio de ciertos países que tienen cierta economía hacia el mercado. Y dirigiéndonos hacia el deporte, de acuerdo a esta teoría, los deportes están determinados y reciben una forma de factores económicos y las necesidades de la capital económica hacia el mercado del deporte. Quiero decir es que ahí entraría tanto el mercado capitalista para el brote de empresas, entraría la burocracia, la falta de control hacia la falta del éxito. Los trabajadores sutilmente ahí entrarían en una parte fundamental hacia el deporte, que los trabajadores serían los mismos atletas, entrenadores, organizadores, hasta el mismo público entraría como un conflicto de trabajo. En esas situaciones sociales, pues los deportes emergen como una forma de entretenimiento especialmente dirigida a las masas para controlarse mediante a un conflicto. En sí, el conflicto es una manera de que se crea cierta manera en que no se puede controlar, una manera que acá todo es cambiante, que se crea y la teoría conflictiva va a tratar de apropiarse o controlar de cierta manera ese conflicto para tener una ganancia hacia la población o hacia una cierta empresa o sociedad. Uno de los límites en sí de la teoría del conflicto son las teorías funcionalistas, ya que primero asumen la vida social como que está dirigida y conformada por factores económicos como las necesidades del mercado, y pues asume como que todos podemos poseer diferentes medios de la economía central en sí que se pueden explotar. Otro limitante para la teoría del conflicto o la teoría conflictista es en sí la teoría del
más bien no la teoría, que ignora en sí los factores del género, la raza, la edad, orientación sexual, de todos los factores que puede provenir o de una población, o si no, cómo se organiza la vida social. En sí, la teoría del conflicto está basada en la asunción marxista. En sí, que si soy así, tú, por ejemplo, si yo soy de tal tez, de tal color, de ciertas características que poseo, esta misma teoría lo que me va a garantizar es un papel, un rol a seguir. Y este rol a seguir puede ser cambiante. O sea, no siempre puedo asumir ese rol. Y también en sí, otra de las características o limitantes de la teoría del conflicto es que ignora los casos de las participaciones del deporte, que implica las experiencias que que dan a ciertos grupos. Aquí quiero decir, si en el hecho de la participación de deportes, en algunas veces la experiencia es creativa y liberadora. Y la teoría conflictista dice que tiene que ser cambiante. Constantemente va a ser cambiante y esto lo está ignorando constantemente. Ahora vamos con la última teoría, que es en sí la teoría de la interaccionismo, que podemos decir que le da desde el punto de la parte sociológica, le llamamos interaccionismo a la forma hacia la importancia que entender la vida social de la perspectiva del punto de vista de las personas. Es decir, que hacen énfasis a la comprensión, cómo interpreta la persona, de cómo se siente, cómo llega a través de esa conclusión, a través de la interacción y comunicación por medios simbólicos, es decir, como signos, gestos, reglas compartidas, varias. En sí es como ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo puedes ver el mundo a través de ciertas posiciones? Vamos a basarnos esta teoría más dirigida hacia el deporte. Por ejemplo, cuando los interaccionistas estudian algún tipo de deporte, estos se centran en estudiar cómo son las personas a desarrollar en sí, buscan el significado de sus identidades relacionadas a la participación en el deporte, cómo son estos significados y cómo influyen en la identidad y en su comportamiento desde las relaciones con otros. Es decir, el objetivo de esto es reconstruir y describir la realidad que existe entre la mente de las personas que van siendo estudiadas. El método de estudio que van a realizar este grupo de interaccionistas en sí es la observación, experimentación, y también se van a basar sobre todo sobre en la base de las entrevistas, ya que en sí se ve que en sus mundos sociales y sus conexiones con estos mundos hacen una investigación que influye a través de la observación del participante y cómo se vive su día a día durante todo el proceso, con quienes conviven, con quienes no conviven, cómo es su mundo a través de sus ojos. Y pues esto sería todo. Espero que les haya gustado, espero que se le haya entendido a este tipo de teorías. Cualquier duda en los comentarios. Hasta luego.